Bienvenidos una vez más a Skill Up, tu academia online. En esta clase te traemos el curso básico de programación. Es un curso donde te vamos a enseñar todos esos términos básicos que debes conocer en el transcurso de tu carrera como programador. Aquí no vamos a tocar para nada ningún tema que tiene que ver con lenguaje de programación. Aquí solamente vamos a hablar de todos esos términos que tú tienes que conocer dentro de tu carrera como programador. Para empezarte a hablar de la programación, te tengo que hablar sobre nuestro primer actor, uno con que vas a compartir todo lo largo de tu carrera, que es el dato. ¿Pero qué es un dato? Te defino dato como un valor, una cifra, una letra, una palabra que tú le suministras a la computadora como entrada y la máquina lo va a almacenar en un determinado formato. Un formato, ¿pero qué es un formato? Bueno, para empezar, un formato es la colección de aspectos de forma y apariencia que se emplean para distinguir a una entidad de otra. En este caso, vamos a distinguir un dato de otro, ya que estamos trabajando con varios tipos de datos, es decir, varios tipos de formatos de datos. Tenemos que tener en cuenta que en programación es indispensable determinar a qué tipo o categoría corresponden los datos con los que estamos trabajando. Cada conjunto de datos de un tipo específico se va a manipular de diferente manera para obtener resultados diferentes. En la programación y en términos generales vamos a hablar de tres tipos de datos. Sé que son muchos tipos más dependiendo del lenguaje de programación que tú utilices, pero en términos generales te tenemos que hablar de tres tipos de datos. Datos tipo numérico, los datos tipo texto y los datos tipo lógico. A continuación te los vamos a explicar cada uno de ellos. El primer tipo de dato con el que vamos a trabajar mucho es un dato tipo numérico de tipo entero. Es un tipo de dato formado por una variable numérica que no cuenta con una parte decimal. Vale decir, no lleva coma, ninguna forma de tipo decimal. Simplemente es un dato entero. Un 4, un 5, un 800, un 400. No importa el tamaño del número siempre y cuando sea entero. Ahora, en este mismo orden de ideas sobre los tipos de datos numéricos, vamos a conseguir el dato tipo real, que es un tipo de dato formado por una variable numérica, pero esta sí cuenta o pudiese contar con una parte decimal. Como lo vemos en el ejemplo, 0,15, también puede ser 140,92, 3,1417 y así sucesivamente. Una vez que salimos de los datos tipo numérico, ahora nos toca hablar del dato tipo texto. El primero de estos es el dato tipo carácter. Es un tipo de dato formado por una unidad, un símbolo. Este puede ser una letra, un número, una letra mayúscula, un signo de puntuación, etc. Otro dato tipo texto es la cadena, también llamada string. Es un tipo de dato formado por un conjunto de caracteres dispuestos de forma consecutiva que se representan siempre entre comillas. En el caso que vemos en pantalla, por lo menos un nombre, José o Enríquez, que son cadenas de caracteres. Y uno de mis favoritos, que es el tipo de dato lógico. Este es un tipo de dato booleano o boolean, como se les tiende a llamar. Este tipo de dato puede representar solamente dos valores, un valor verdadero o un valor falso. Vale decir, o es un 0 o es un 1, o existe o no existe. Una vez que hablamos de los datos, ahora nos toca hablar de las variables. ¿Qué es una variable? Lo vas a escuchar mucho dentro de tu carrera de programación durante toda tu vida. Una variable no es más que una zona en memoria donde se almacena un elemento de datos. Como lo podemos ver en la lámina, una variable es una cajita donde guardamos datos. Ahí vemos graficado como una cajita guardamos un tipo de datos llamado banana.
y la cajita le vamos a poner como nombre caja de banana, que sería el nombre de nuestra variable. El dato es la banana, la variable es la cajita y caja de bananas sería el nombre de la cajita o de la variable que guarda este tipo de datos. Como podemos observar, el tipo de dato banana dentro de la cajita que fue asignada para guardar este tipo de datos. El dato se guarda en la variable, la banana se guarda en la cajita. Pero ¿qué pasa si tenemos varios tipos de datos? En este caso tenemos varios tipos de fruta, inclusive un ponqué. Como te dije que los datos tenemos que clasificarlos. Estos datos van a ir guardados cada uno en un tipo de variable distinta. Tenemos que declarar una variable por cada tipo de datos que estemos guardando. En este caso las bananas se guardan en caja de banana, las fresas se guardan en caja de fresa y los ponqués se guardan en caja de ponqué. Una caja para cada fruta, una variable para cada tipo de dato. Una vez que llegamos hasta este punto, quisiera aclararte entonces qué es programar. Y ya que te hablé sobre los datos, sobre los tipos de datos, sobre las variables que es para guardar datos, te darás cuenta que hice mucho hincapié en datos. Entonces hablemos qué es programar. Al referirnos sobre la programación y la informática, podemos señalar que programar es manipular datos introducidos a una computadora mediante un conjunto de instrucciones. Vale decir, a tiempo corto, programar es manipular datos. Así de sencillo. Hablemos un poco de los principios básicos de la programación para que vayas teniendo una idea de lo que es programar. Tienes un problema y tienes que analizar el problema. Una vez que lo analizas, lo resuelves. Una vez que resuelves el problema es cuando vas a programar. Recuerda, los 3 pasos de la programación. Analizo, resuelvo y posteriormente programo. Sería bueno que tuvieras siempre claro esta lámina y siempre la recuerdes. El principio de la programación. El problema. Lo analizas. Una vez que lo analizas, lo resuelves. Ves todo lo que tienes que hacer con todo lo que está intrínseco dentro del problema, cómo vas a darle solución y una vez que ya tengas ese resultado es cuando vas a ir a programar. Una forma fácil de resolver este problema es utilizando los algoritmos, que es una secuencia de instrucciones finitas que llevan a cabo una serie de procesos para dar respuestas a un determinado problema. Fíjate que aquí ya se están uniendo todos los términos que te acabo de decir en los principios de la programación. El algoritmo va a llevar a cabo una serie de procesos para dar respuesta a determinados problemas. Recuerda que el problema es lo que analizas, lo resuelves a través de los algoritmos. Aquí tenemos un pequeño esquema de cómo vas clasificando tu problema o vas fragmentando un poco tu problema. Los datos de entrada están dentro del problema que estás analizando y tratando de solucionar. Esos datos de entrada son los que van a nutrir el algoritmo. Dentro del algoritmo está el proceso que vas a llevar para darle respuesta al problema que estás tratando de solucionar. Y esta respuesta van a ser los datos de salida. Imagínate que estás haciendo una pizza. Una pizza es el problema. Tienes que hacer la pizza. Vas a buscar todos los ingredientes y los vas a empezar a moldear, a cortar, a unir. Una vez que están listos esos ingredientes, lo pasas al horno, que es donde está el proceso de cocción en este caso. Y una vez que ya está listo, sale ya un resultado final que es la pizza. Esto mismo es lo que sucede con la programación. Tienes el problema, lo analizas, lo resuelves y luego pasas a la fase de programación. Como te podrás haber dado cuenta, en este video solamente tocamos todos los términos básicos de la programación para que en videos sucesivos y cuando ya estés programando entiendas mejor cada una de las palabras
y cada uno de los términos que vas a ir consiguiendo dentro de tu carrera como programador.